Era un día cualquiera en casa de Raúl, un hombre de 70 años amante de la rutina tranquila. Vivía en un barrio sencillo, en una casa que olía a café hecho y un balcón lleno de plantas que doña Rosa, su esposa, cuidaba con esmero. El señor Raúl siempre ha sido un hombre cuidadoso, de esos que valoran los pequeños detalles. Esa mañana, mientras en las noticias de la televisión hablaban del tiempo lluvioso, doña Rosa estaba recostada en su habitación, con una migraña que le quitaría la tranquilidad. Estaba preocupado porque sabía cuánto la debilitaba. Necesito comprarle medicinas, pensó. Y, aún con la lluvia golpeando el techo, decidió salir. A Raúl no le gustaba mucho conducir bajo la lluvia. Siempre decía que la pista mojada era traicionera, pero el amor que sentía por Rosa era mayor que cualquier miedo. Con calma, se cambió de ropa, cogió las llaves del coche y se dirigió al garaje. Allí estaba, el coche que era su mayor favorito. Un modelo antiguo, de líneas clásicas, que cuidó con el mayor mimo. Ese coche no era solo un medio de transporte, era un recuerdo vivo, un regalo especial del hijo que había perdido años atrás. «Aún te ves bonita, dijo, pasando la mano por el capó. Era casi como hablar con un viejo amigo. Tras un suspiro, subió al auto y puso en marcha el motor, el cual respondió con el típico rugido de quien ha vivido mucho tiempo. Mientras conducía, la lluvia amainó, pero el cielo todavía estaba nublado. Se tomó el momento para ajustar la radio y empezó a sonar una vieja canción que provocó una sonrisa melancólica. Lo que no sabía era que este sería el comienzo de una secuencia de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. Raúl siguió conduciendo con mucho cuidado. No le gustaba correr, especialmente sobre asfalto mojado. El camino estaba lleno de hoyos, y lo evitó con la precisión de quien ya conoce cada rincón de ese camino. Todo parecía tranquilo, hasta que decidió girar el mando de la radio para subir el volumen. Fue una distracción por unos segundos. Cuando volvió a mirar la carretera, vio las luces de freno del coche que tenía delante brillando intensamente. Pisó los frenos, pero el viejo auto no respondió como debería. Al sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto mojado le siguió un ruido sordo. El impacto fue directo. A Raúl casi se le sale el corazón de la boca. Se aferró al volante mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Cuando pasó el susto, miró por el parabrisas y vio el coche que había atropellado. Era una máquina moderna y brillante, el tipo de coche que solo se ve en la televisión o en las películas. La cabeza de Raúl empezó a dar vueltas. «Dios mío, ¿en qué me he metido?», pensó, sintiendo el sudor frío correr por su frente. Apagó el motor, que seguía rugiendo, abrió la puerta y salió lentamente. Cada paso se sentía más pesado. Del otro coche se abrió la puerta y salió un hombre alto. Vestía un traje elegante, tenía un peinado impecable y una mirada seria. No parecía nada feliz. Sin decir palabra, comenzó a evaluar los daños, frunciendo el ceño mientras tomaba fotografías con su celular. Raúl intentó hablar, pero las palabras se le atascaron. Se sintió pequeño en esa situación. Cuando finalmente logró balbucear una disculpa, el hombre simplemente levantó la mano, como diciendo espera. Luego de terminar las fotos, el hombre pidió los documentos y el número de teléfono de Raúl, con calma anotó todo y le devolvió los papeles. «Vete a casa, te contactaré», dijo secamente, antes de subirse al auto y desaparecer calle abajo. Raúl se quedó allí unos segundos, mirando su propio coche. La parte delantera estaba abollada y un faro estaba roto. Suspiró profundamente, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, y volvió a ponerse al volante. «¿Qué voy a hacer ahora?», murmuró, con los ojos llorosos. Aún así, sabía que no podía regresar a casa sin la medicina de doña Rosa. Con el auto chirriando a cada paso, Raúl condujo hasta la farmacia. Aunque le preocupaban los daños del vehículo, su prioridad seguía siendo la salud de doña Rosa. Cuando llegó al mostrador, el farmacéutico notó algo extraño, había un corte en la frente de Raúl. «¿Estás bien?», preguntó, ya agarrando un botiquín de primeros auxilios. Recién en ese momento Raúl notó la herida. El impacto del accidente había sido más fuerte de lo que pensaba.
El farmacéutico limpió la sangre seca y le puso una venda. Debes ponerle hielo cuando llegues a casa, para reducir la hinchazón. Gracias, hijo mío, respondió Raúl, con voz cansada. Después de comprar la medicina, volvió al auto, pero ponerse al volante nunca se había sentido tan pesado. Permaneció allí unos minutos, mirando el capó abollado. Esa vista le dolió más que el corte en la frente. No era solo un auto viejo el que había resultado dañado, fue un regalo del hijo que tanto amaba. En el camino de regreso, los recuerdos comenzaron a invadir su mente, como una película que no podía pausar. Era imposible olvidar a Víctor, su único hijo. Desde pequeño, al niño le encantaban los aviones, los helicópteros y todo lo que pudiera volar. Víctor siempre dijo que sería piloto cuando fuera grande, y Raúl y doña Rosa hicieron todo lo posible para apoyar su sueño. Víctor no quería conducir por diversión, quería salvar vidas. Con gran determinación, se convirtió en piloto de rescate. Cada misión que cumplió fue un motivo de orgullo para sus padres, pero también les trajo una angustia que no podían ignorar. Raúl recordó el día que apareció Víctor con aquel auto clásico y dijo: «Papá, es lo mínimo que puedo hacer para pagarte todo lo que has hecho por mí». La emoción fue tanta que Raúl apenas pudo agradecerle. Amaba ese auto, pero amaba aún más al hijo que se lo regaló. Ahora, al mirar la abolladura en el capó, sintió como si le estuviera fallando la memoria a Víctor. Cuando llegó a casa ya era de noche. Doña Rosa estaba sentada en la sala, con cara de preocupación. «¿Por qué tardó tanto, Raúl? ¿Y qué es esa banda en tu cabeza? ¿Qué pasó?». Antes de que él pudiera responder, ella comenzó a llorar. Ese corte en su frente le trajo recuerdos que había estado tratando de enterrar durante años. «¿Recuerdas el accidente de ese día?», dijo, entre sollozos. Raúl se acercó y la abrazó. No necesitaba palabras. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Sentados en el sofá de la pequeña sala, Raúl y doña Rosa permanecieron en silencio durante unos minutos, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Ambos sabían que esa noche sería difícil. El accidente automovilístico había reabierto heridas que nunca sanaron del todo. 15 años antes habían perdido a su único hijo, Víctor, en un trágico accidente. Estaba en una misión de rescate cuando el helicóptero que pilotaba se averió durante una tormenta. A pesar de haber conseguido salvar a las víctimas que transportaba, Víctor no sobrevivió al aterrizaje forzoso. «Es como si fuera ayer, Raúl», dijo doña Rosa secándose los ojos con la manga de la blusa. «No puedo sacarme ese día de la cabeza». Raúl suspiró y le estrechó la mano con firmeza. «Fue valiente, Rosa. Tan valiente que apenas pude soportarlo. Creo que fue este miedo el que acabó alejándonos al final». Raúl no podía olvidar la última discusión que tuvo con su hijo. Sabía que a Víctor le apasionaba su trabajo, pero también sabía que cada misión era un riesgo. Le había rogado a su hijo que considerara una posición menos peligrosa, pero Víctor se negó. «Papá, mi misión es ayudar a las personas que nadie más quiere ayudar. No puedo abandonar esto». En esa discusión, Raúl dijo cosas que nunca imaginó decir. «Lamento haberte apoyado tanto. Te ayudamos a hacer realidad tu sueño, y ahora ni te planteas cómo nos sentimos». Víctor se sintió herido, tomó las llaves del auto que le había regalado y se lo devolvió a su padre, diciéndole que ya no quería que lo condujera si iba a ser una carga para su relación. Fue la última vez que hablaron. Unos días después ocurrió el accidente y Raúl pasó todos estos años culpándose por las palabras dichas en ese momento de ira. Doña Rosa estrechó la mano de su marido, como si supiera lo que estaba pensando. «Raúl, no fue culpa tuya, ni mía. Víctor conocía los riesgos. Eligió ese camino porque tenía un corazón más grande que el mundo». Raúl se limitó a negar con la cabeza, intentando creerlo. Pero el dolor fue inmenso. Se abrazaron, encontrando fuerzas el uno en el otro para continuar. En el fondo, ambos sabían que aquel coche abollado en el garaje era ahora incluso más que un regalo, era el vínculo más fuerte que quedaba entre ellos y el hijo que perdieron. De repente,
El sonido de un fuerte golpe en la puerta rompió el silencio. Doña Rosa se levantó, secándose aún la cara. ¿Quién será en este momento? Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con un hombre alto, bien vestido, que tenía una mirada confiada y familiar. Buenas noches. ¿Eres Raúl? Preguntó el hombre cortésmente. El señor Raúl lo reconoció de inmediato, él era el conductor del auto de lujo en el accidente. Tragó fuerte, seguro que Raúl se levantó con dificultad del sofá, aún con la venda en la frente. El hombre alto y elegante estaba en la puerta, sosteniendo un maletín de cuero. Raúl miró a doña Rosa, tratando de ocultar su nerviosismo, pero ella también parecía asustada. Soy yo. Debes ser el chico del auto, dijo Raúl con voz vacilante. Sí, señor. Mi nombre es Daniel. Necesitamos hablar. Doña Rosa, siempre muy educada, ofreció un café al visitante y lo invitó a pasar. Aceptó con una discreta sonrisa y se sentó en el sofá. Miró a su alrededor, como si intentara absorber cada detalle de la pequeña habitación. Sus ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada en el estante, donde aparecía Víctor con su uniforme de piloto. Raúl, al notar la mirada del hombre, decidió ir directo al grano. Mira, sé que el daño fue grande. Mi auto no tiene seguro, pero lo pagaré. Solo necesito tiempo. Daniel sacudió la cabeza, pareciendo sorprendido. No vine aquí a cobrar nada, Raúl. De hecho, vine a agradecerte. Esa respuesta dejó a la pareja confundida. ¿Para agradecer? ¿Por qué? Raúl frunció el ceño y preguntó. ¿Para agradecer? ¿Para qué? Daniel respiró hondo antes de continuar. Conocí a tu hijo, Víctor. Fue mi mejor amigo y también el hombre que me salvó la vida. Las palabras de Daniel cayeron como una bomba. Doña Rosa dejó caer su taza de café al suelo, sin poder contener las lágrimas. Raúl volvió a sentarse en el sofá, sintiendo que sus piernas se debilitaban. ¿Has conocido a Víctor?, preguntó, con la voz temblorosa. Daniel asintió, mirando nuevamente la foto de Víctor. No recién conocido. Yo era su copiloto el día del accidente. El silencio que siguió pareció ensordecedor. Raúl y Rosa no sabían qué decir. Era como si el pasado regresara a su sala de estar, sacando a la superficie todas las emociones enterradas. Víctor era un hombre extraordinario, prosiguió Daniel. No solo conducía con destreza, inspiró a todos los que lo rodeaban. Ese día fue el peor de mi vida, pero gracias a él hoy estoy aquí. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, finalmente encontró fuerzas para preguntar. ¿Por qué viniste aquí, Daniel? Abrió el maletín de cuero que sostenía y sacó un sobre. Vine a traer esto. Víctor y yo conocíamos los riesgos del trabajo que hacíamos, por eso escribíamos cartas a nuestras familias por si pasaba algo. El suyo había estado conmigo desde el accidente, pero recién ahora tuve el coraje de venir y entregárselo. Raúl tomó el sobre con manos temblorosas. Miró el papel y reconoció la letra de su hijo. Doña Rosa apoyó la cabeza en el hombro de su marido, llorando suavemente. No sé qué dice ahí, pero puedo garantizar que los amaba mucho a ambos. Esto fue visible en cada conversación que tuvimos sobre usted. Raúl abrazó el sobre contra su pecho, sin poder abrirlo en ese momento. Era demasiada emoción para procesarla a la vez. Gracias, Daniel. No creo que tengamos palabras para agradecerte. Daniel sonrió, conmovido. No es necesario que me lo agradezcas. Fue Víctor quien me salvó y lo que hizo por mí no tiene precio. La pareja permaneció en silencio, sintiendo que este encuentro tenía un significado mayor del que cualquiera de los dos podía imaginar. Daniel se despidió con un firme apretón de manos y una sonrisa sincera, dejando a Raúl y doña Rosa solos en la habitación, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. El sobre estaba allí, sobre la mesa de café, pareciendo irradiar la presencia de Víctor. Doña Rosa miró a su marido con la voz entrecortada. «Raúl, ¿abrimos juntos?» Él asintió,
todavía sin decir nada. Cogió el sobre con cuidado, como si tuviera algo sagrado en la mano. Le temblaban las manos mientras deslizaba el dedo para romper el sello. Dentro había una sola hoja de papel, escrita con la inconfundible letra de su hijo. Raúl limpió apresuradamente sus lentes y comenzó a leer en voz alta. Asterisco, queridos padre y madre. Si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Sé que puede parecer injusto, pero quiero que sepas que nunca me arrepiento de nada. Elegí este camino porque creo que la vida solo vale la pena si podemos ayudar a los demás. Cada vuelo, cada rescate, fue una oportunidad de hacer algo más grande que yo. Y todo esto solo fue posible gracias a ti. Papá, nunca olvidaré las tardes en el garaje, cuando me enseñabas sobre motores y me decías que podía ser lo que quisiera. Fue allí donde nació mi amor por las máquinas y el coraje de soñar en grande. Mamá, tu abrazo siempre ha sido mi refugio seguro. Incluso cuando estaba lejos, en las alturas, sentía su fuerza conmigo. Sé que hemos tenido nuestros desacuerdos, papá, y lo siento. Pero espero que lo entiendas, tomé este camino porque quería marcar la diferencia. Por favor, no dejes que la tristeza borre los buenos recuerdos que creamos juntos. Vivid intensamente, porque esta es la mejor manera de honrarme. Y papá, cuida el auto. Él es una parte de todo lo que compartimos. Con todo mi amor. Vencedor. Asterisco. Cuando Raúl terminó de leer, se le quebró la voz. Miró a Rosa, que lloraba en silencio, con las manos tapándose el rostro. Él nunca dejó de pensar en nosotros, murmuró Raúl, apretando la carta contra su pecho. Y tenía razón, Raúl. No podemos vivir solos con este dolor. Él no querría eso. La pareja se abrazó, sintiendo una mezcla de tristeza y consuelo. Esa carta era como si Víctor hubiera encontrado la manera de estar ahí, con ellos, incluso después de tantos años. Después de un largo momento, Raúl respiró hondo y se levantó. Voy al garaje, Rosa. Necesito mirar el auto. Ella sonrió con ternura y asintió, entendiendo que esa era la manera que tenía Raúl de conectarse con su hijo. En el garaje, Raúl pasó la mano por el capó abollado del coche. Gracias, hijo mío, susurró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Raúl pasó horas en el garaje, sentado al lado del auto, perdido en recuerdos. Cada detalle de ese vehículo llevaba una parte de la historia de Víctor. El volante desgastado, el olor de la tapicería, incluso los pequeños rasguños en los costados, todo era una conexión con su hijo. Mientras acariciaba la capucha, sintió una mezcla de dolor y determinación surgir dentro de él. Sabía que a Víctor no le gustaría verlo hundirse en la tristeza. La carta lo había dejado claro, pero ¿qué podría hacer? A la mañana siguiente, mientras tomaba un café con doña Rosa, Raúl finalmente habló. Rosa, creo que sé lo que tengo que hacer. Ella, aún preocupada por el estado de su marido, lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa, Raúl? Voy a restaurar el auto. No solo para Víctor, sino para los dos. Él quería que siguiéramos viviendo. Creo que arreglar este auto será mi manera de honrar su memoria. Doña Rosa sonrió con ternura. Si esto te sirve de algo, Raúl, lo apoyo. Y estoy seguro de que Víctor también lo apoyaría. Raúl sintió una ola de energía recorrer su cuerpo. Ya tenía una idea de cómo empezar. Sabía que la restauración no sería fácil, especialmente con los recursos limitados que tenía. Pero también sabía que el coche merecía volver a ser como era antes, un símbolo de amor y superación. En los días siguientes, Raúl comenzó a desmontar el auto. Cada pieza extraída fue limpiada, analizada y separada. Anotó todo lo que necesitaba ser reemplazado, desde los faros hasta las partes internas del motor. El otrora silencioso garaje ahora se llenaba con el sonido de las herramientas, la radio e incluso risas ocasionales. Pero no pasó mucho tiempo antes de que surgieran los desafíos. Muchas piezas eran demasiado caras y algunas ni siquiera estaban disponibles en el mercado. Raúl empezó a visitar chatarrerías y antiguos talleres en busca de alternativas.
Fue en una de estas visitas que conoció a Ernesto, un viejo mecánico que conocía a Raúl desde hacía años. «Te estás metiendo en algo grande, Raúl?» dijo Ernesto, mientras analizaba una de las piezas oxidadas que se había llevado Raúl. «Sí, Ernesto, pero este auto, es más que un auto. Es mi forma de conectar con Víctor, ¿sabes?» Ernesto asintió, entendiendo el peso de aquellas palabras. «Bueno, te ayudaré en todo lo que pueda. Tengo algunas piezas almacenadas aquí que podrían ser útiles. Y mira, si necesitas herramientas o consejos, puedes contar conmigo». Raúl sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. «Gracias, Ernesto. En verdad». La restauración empezó a llamar la atención de los vecinos. Poco a poco, otras personas comenzaron a ofrecerse para ayudar, trayendo herramientas prestadas, materiales y hasta comida para Raúl y doña Rosa. El proyecto, que comenzó como un esfuerzo solitario, se convirtió en un punto de unidad en la comunidad. Mientras tanto, Raúl sentía que, con cada pieza restaurada, también estaba reconstruyendo algo dentro de sí mismo. El proyecto de restauración del coche empezó a tomar forma. Con cada detalle reparado, Raúl sintió que, de alguna manera, estaba sanando. El arduo trabajo y las horas pasadas en el garaje no fueron solo para revivir el coche de Víctor, sino también para rescatar algo dentro de él. El proceso fue una terapia silenciosa y cada día se sentía más fuerte. Doña Rosa, que al principio había tenido miedo, empezó a notar el cambio en Raúl. Se despertó con más energía, parecía haber encontrado un nuevo propósito. Ella lo miraba con orgullo, pero al mismo tiempo con inmenso cariño, como si el tiempo retrocediera y volvieran a cuidar a su hijo, pero ahora de otra manera. Todo el barrio ya conocía el proyecto y el garaje de Raúl estaba lleno de visitantes. Algunos amigos de toda la vida aparecieron para echar una mano, otros simplemente para charlar. Pero lo más impresionante fue la cantidad de personas que se detuvieron solo para ver el progreso. Había una sensación de solidaridad en el aire, como si todos, de alguna manera, estuvieran ayudando a restaurar la vida de Raúl. Lo que parecía un esfuerzo personal comenzó a transformarse en un esfuerzo comunitario. Cada día, el coche se volvía más bonito y más cercano a estar como nuevo. Raúl empezó a dedicarse aún más, pintando la carrocería con mimo, puliendo cada curva. Recordó las palabras de Víctor sobre el auto y sintió como si, en cierto modo, estuviera hablando con él mientras trabajaba. «Este auto volverá a estar como nuevo, hijo mío», murmuró en voz baja mientras lijaba las imperfecciones. Un día soleado, mientras se encontraba en la parte final del proceso de restauración, alguien llamó a la puerta del garaje. Era el señor Luis, un viejo vecino a quien Raúl apenas conocía, pero que siempre había oído hablar de su habilidad con los autos viejos. «Raúl, te vi jugando con este auto y no pude evitar venir aquí y darte un poco de apoyo. Escuché sobre tu historia y pensé en echarle un vistazo a las piezas finales. Tal vez tenga algo que necesito para terminar el proyecto». Raúl estaba sorprendido, pero al mismo tiempo conmovido. El señor Luis siempre había sido una presencia discreta en el barrio, pero en ese momento se convirtió en un ángel. «No sé qué decir, Luis». «Gracias», respondió Raúl con la voz quebrada. El señor Luis sonrió, como si supiera exactamente lo que significaba ese gesto. Trajo algunas piezas que estaban en excelentes condiciones, pero que Raúl nunca habría encontrado por sí solo. Con las nuevas incorporaciones, el coche finalmente estuvo listo. El día que terminó, estaban allí Raúl y doña Rosa, juntos, admirando la obra. El coche ahora parecía más que un objeto. Representaba la fuerza del amor, el recuerdo de Víctor y la recuperación de un padre que, en silencio, había encontrado un nuevo sentido a su vida. Raúl miró a doña Rosa con los ojos brillantes de orgullo. «Creo que Víctor estaría feliz, ¿no?». Doña Rosa se limitó a sonreír, con los ojos llenos de emoción. «Sí, Raúl. Estaría muy feliz. Y ahora podemos seguir adelante. No para nosotros, sino para él». El coche restaurado brillaba bajo el sol de la tarde. Raúl echó un último vistazo a su trabajo antes de alejarse, admirando la restauración.
fue perfecto, o casi. Algo dentro de él decía que el espíritu de Víctor estaba allí, en ese auto, y que había cumplido su misión. Pero, mientras él y doña Rosa se disponían a entrar a la casa, el sonido de un auto de lujo deteniéndose frente a su casa llamó su atención. Raúl frunció el ceño, sorprendido. No esperaba a nadie y mucho menos un coche tan caro. El conductor del vehículo, un hombre bien vestido, salió del vehículo con expresión seria, pero también un poco preocupada. Miró a su alrededor, haciendo una rápida inspección, y cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Raúl, dio un paso adelante. «Usted es el señor Raúl, ¿no?», preguntó el hombre con voz firme pero amigable. Raúl no sabía qué pensar. No todos los días alguien llegaba a su casa conduciendo un coche tan lujoso. «Sí, lo soy». «¿Y tú, quién eres?», respondió Raúl, aún receloso, pero curioso. «Mi nombre es Gordon. Yo era amigo de Víctor». En ese momento, las palabras sorprendieron a Raúl. Su corazón dio un vuelco y se quedó sin palabras por un momento. Miró al hombre frente a él, tratando de procesar esto. Era imposible que fuera el Gordon que Víctor siempre había mencionado en sus historias, el copiloto que tantos momentos había compartido con él en el trabajo. «¿Tú eras amigo de Víctor?», alcanzó a preguntar Raúl, aún asombrado. Gordon asintió y una sonrisa triste se formó en su rostro. «Sí. Yo era su copiloto el día del accidente. Ese día, estaba con él, pero no pude salvarlo». Raúl sintió que se le encogía el corazón. Sabía lo que eso significaba. Había perdido a su hijo de una manera tan trágica, y escuchar esto ahora le hizo revivir todo el sufrimiento de ese día. «Yo no sabía que todavía estabas aquí», murmuró Raúl, tratando de mantener la calma. Gordon miró el auto ahora restaurado de Raúl y sus ojos brillaron con una mezcla de admiración y tristeza. «Escuché la historia, Raúl. Y, además de ser un gran amigo de Víctor, quería entregarte algo que él me pidió que te diera, en caso de que le pasara algo». Raúl lo miró confundido. «¿Qué es eso?», preguntó, ya imaginando lo que podría ser. Gordon dio un paso adelante y sacó un sobre bien cuidado del coche. Se lo entregó a Raúl con un gesto cuidadoso. «Víctor y yo sabíamos los riesgos que corríamos en nuestro trabajo. Por eso escribió esta carta. Quería que lo leyeras por si pasaba algo». Raúl sintió el pesado sobre entre sus manos y la emoción empezó a apoderarse de él. Sabía que esta carta contenía algo importante, algo que podría traer algún tipo de cierre o paz a su corazón. Gordon se alejó un poco, respetando el espacio de Raúl, pero sus ojos estaban fijos en Raúl, como esperando ansiosamente su reacción. El hombre parecía haber estado esperando este momento durante mucho tiempo. Raúl no pudo esperar más. Abrió el sobre y lo leyó, su corazón latía aceleradamente. Lo que estaba escrito en esa carta cambiaría todo. Raúl comenzó a leer la carta con manos temblorosas, mientras Gordon permanecía en silencio, esperando. Cada palabra parecía pesar más que la anterior, como si el propio Víctor estuviera allí, hablándole directamente, como si su hijo siguiera presente. «Papá, si estás leyendo esto es porque ha pasado lo peor. Sé que siempre te has preocupado por mí y que nuestras discusiones no han sido fáciles últimamente. Pero quería que supieras una cosa, nunca me arrepiento. Mis decisiones que he hecho. Te agradezco todo lo que hiciste por mí, por cada sacrificio, por cada ayuda y por enseñarme a ser quien soy. Entiendo que ya no podemos entendernos, pero créanme, todo lo que hice fue porque creía en lo que estaba haciendo. Siempre quise ser alguien que marque la diferencia. E incluso en las misiones más peligrosas, sabía que todo lo que aprendí de ti me preparaba para ello. Ahora, sobre el auto que te di, sé lo mucho que significó para ti, pero no es solo un trozo de metal y cuero. Es un símbolo de todo lo que ambos compartimos, los buenos momentos, las historias, las risas. Y, sobre todo, es un legado de mí para ti, algo que quedó como un recordatorio de quién era yo y lo importante que fuiste tú en mi vida». Raúl se detuvo por un momento, con los ojos llenos de lágrimas.
Ya no pudo contener su emoción. Las palabras de Víctor estaban ahí, en el papel, y podía sentir el amor y la gratitud de su hijo en cada línea. Sé que me extrañarás y yo también te extrañaré. Pero espero que cuando mires el auto, me recuerdes con una sonrisa, no con tristeza. La vida es corta y aún tienes mucho que hacer. Vive, mucho que enseñar, cuida mamá, cuídate, y si el destino lo permite, algún día nos volveremos a encontrar. Con todo mi cariño, Víctor. Raúl terminó de leer la carta, con el papel ahora arrugado en sus manos, como si quisiera mantenerlo cerca de su corazón. Las lágrimas corrían por su rostro, pero al mismo tiempo, había una sensación de paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. Gordon, que observaba respetuosamente, se acercó lentamente. Sé que debe ser difícil, pero Víctor siempre creyó en ti, Raúl. Él nunca quiso hacerte daño. Simplemente siguió lo que le decía su corazón. Y hoy, todo esto, la carta, el coche, es un regalo que te dejó, para que sigas con la frente en alto. Raúl miró a Gordon, por primera vez en mucho tiempo, sintió como si algo se hubiera roto en su interior, pero no de mala manera. Era como si el amor de Víctor hubiera llenado ese inmenso vacío. Lo sé, Gordon. Lo sé, respondió Raúl, con la voz ahogada. Gracias por traerme esto. Esto realmente me ayuda a encontrar la paz. Gordon sonrió, después de una larga mirada de complicidad, se giró para irse. Antes de subir al auto, se dio la vuelta por última vez. Una cosa más, Raúl. El auto que restauraste. Víctor estaría muy orgulloso. Él siempre supo que tenías un talento increíble para esto. Raúl miró el auto de Víctor, ahora restaurado, con una sonrisa triste y agradecida. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero una cosa sí sabía con certeza, nunca volvería a mirar ese coche de la misma manera. Mientras Gordon se alejaba, Raúl entró a la casa, abrazó a su esposa, y con la carta en la mano, se sentó a su lado. El sentimiento de pérdida todavía estaba allí, pero ahora había algo más, un sentimiento de que, tal vez, la vida realmente tenía un propósito y que el recuerdo de Víctor viviría para siempre. Esa carta no solo me trajo consuelo. También supuso un nuevo comienzo. Y tal vez eso era lo que necesitaba para continuar.